Un cambio de marcha. Capítulo 22. Dirección y Overhaul estaba teniendo un mal día. Olvídalo. Estaba teniendo un día terrible, horrible, muy malo. ¿Por qué? Ja ja ja. Estoy aquí. Una voz atronadora gritó oportunamente. Y Overhaul maldijo internamente, reuniendo todas las palabrotas más viles que pudo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué demonios? Tenía tantas preguntas. Pero tenía que escapar. Fronostasis y Nemoto aún no habían regresado, probablemente por el ominoso correo electrónico que recibió ese mismo día. Los demás estaban luchando contra Olmig, Dios bendiga a Rappa. O en una misión. Así que Overhaul tuvo tiempo para escapar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabía. Grieta. Overhaul miró hacia atrás y vio a Rappa atravesar la pared, gimiendo mientras la sangre brotaba de su boca. Tengai también salió volando. Overhaul, fueron las siguientes palabras que escuchó al ver a Sir Nicteye mirándolo. Detrás de él, Olmig caminaba tranquilamente. No estaba sonriendo. Estamos aquí. Si antes no era evidente que Olmig estaba furioso, ahora sí lo era. Y Overhaul sabía que, por muy bueno que fuera su don, no podía vencer ni superar en velocidad a Olmig. Así que hizo lo único que podía hacer. Cayó al suelo, sus guantes explotaron y, rápidamente, el suelo bajo él también estalló. Púas, polvo y cada trozo de escombros salieron disparados hacia arriba mientras se adentraban en la base del Shia Saikai. Overhaul gimió antes de mirar a su alrededor y no ver a nadie. Casi soltó un suspiro de alivio, pero sabía que estaba perdido a menos que encontrara una buena ruta de escape. ¿Cómo me encontraron? Su base estaba bien escondida. Él estaba bien escondido. Era médico. Uno bueno, muy conocido en la zona por su profesionalismo. Pero no era famoso mundialmente. Ni siquiera en Japón. Simplemente era bueno a nivel local. Aún así, era respetado y no era demasiado reservado. Tenía el disfraz perfecto. Alguien tuvo que haber dicho algo, Chronostasis o Nemoto no lo harían. Pero estaban equivocados, Yotsubashi. Su mente lo dijo. Y antes de que pudiera procesar esa información, lo golpearon contra una pared. Justo al lado de Rappa y Tengai. ¿Cómo? Tosió sangre mientras se oía el sonido húmedo de la carne siendo perforada y le empezó a doler el pulmón. No puedo morir aquí. No ahora, necesitaba un milagro. Una fuente anónima nos proporcionó información que me ayudó en mi propia investigación, dijo Nicteye, ajustándose las gafas. Acto seguido, golpeó a Chisaki en la cara antes de arrancarle la máscara. Eres un enfermo, Kai Chisaki. Experimentación humana. En un niño, dijo Olmig, acercándose a Overhaul, que contaba los segundos. ¿Por qué? ¿Qué pretendías lograr? Agarró a Overhaul y lo levantó por la camisa. Para librar al mundo, la mano de Overhaul se crispó, solo necesitaba una distracción. Para librar al mundo de las enfermedades que ustedes llaman quirks, para que la Yakuza pudiera volver a ser grande, para que Pops pudiera vivir en un mundo donde la Yakuza reinara suprema una vez más. Ese era el mundo por el que luchaba Kai Chisaki. Antes de que ninguno de los héroes pudiera reaccionar, la mano de Chisaki rozó a Tengai y Rappa. La carne estalló por todas partes cuando un monstruo gigante emergió, destrozando el techo del complejo. El monstruo rugió. Una estrella fugaz emergió de los escombros, golpeando al monstruo con toda su fuerza y haciéndolo retroceder. Chisaki salió de la boca de la bestia mientras una idea surgía en su mente. Entonces se formó una barrera alrededor del monstruo. He conocido a muchos villanos en mi vida, pero solo uno ha sido peor que tú. Gritó Olmig, golpeando la barrera y reduciéndola a polvo al instante. El monstruo agitó uno de sus brazos, lo que provocó que el símbolo de la paz lo agarrara. Y Chisaki consideró que ese era el mejor momento para poner en marcha su plan. La carne estalló por todas partes una vez más, esta vez cubriendo el campo de batalla. Al final, Chisaki no apareció por ningún lado. Olmig y Sir Nicteye se miraron el uno al otro. Evidentemente, aún quedaba mucho trabajo por hacer. ¿Hay alguna tintorería cerca? Creo que estoy empapado. Ve a la bocadillería que te enseñé y luego gira 3 veces a la izquierda, respondió Nicteye, parpadeando. Olmig saltó hacia atrás. Gracias. Volveré en 5 minutos. Unas horas después de que Midoriya despertara, aún podía recordar, bueno, todo. Izuku, luchaste contra 2 de los peores villanos y los mataste. Mi pobre niño tuvo que pasar por tanto. Fueron las primeras palabras que escuchó antes de que su madre lo abrazara. Después, lo revisaron y pudo volver a recibir visitas.
Su madre probablemente lo estaría haciendo, en cuanto despertara. Todavía no puedo creer que tuvieran que sedarla, dijo Nana, casi riendo. Yo y los demás vestigios te dejaremos solo un rato. Tienes una visita. ¿Qué? No obtuvo respuesta y miró a su alrededor. Lo único que no le dolía muchísimo al mover la cabeza era su cabeza. Y aún así, seguía doliendo. «Eres un idiota», oyó decirle desde atrás, y dio un grito de sorpresa al girar la cabeza para mirar hacia atrás. Solo para ver a Kodai parada afuera de la ventana, en una repisa, con una expresión de verdadero alivio. «¿Estás afuera? ¿No es peligroso?» Midoriya se recompuso rápidamente. Después de todo, probablemente la había preocupado mucho con todo lo relacionado con sus prácticas hasta el momento. Sí, lo es. Pero no me dejaron entrar por la puerta, dijo Kodai mientras abría la ventana y entraba en la habitación. Luego se sentó frente a Midoriya. Su rostro se suavizó al mirar al chico de cabello verde. ¿Estás bien? Creo que sí, Midoriya bajó la mirada, evitando los ojos de su amigo. Sé que Muscular está muerto, hubiera preferido atraparlo, pero podría haber escapado y causado más daño. Pero luego estaba Júpiter. Midoriya no recordaba mucho de su resurrección, pero sí recordaba su ataque final contra Júpiter. Hubo un destello de luz violeta y un brazo amputado. Pero no había ningún cuerpo, entonces se desmayó. Midoriya, ¿tú crees eso? No me suena a que estés bien, dijo Kodai, acercándose a Midoriya. Mataste a una, posiblemente dos personas. Aunque fueran villanos, seguían siendo personas. ¿Estás seguro de que estás bien? Ante eso, los hombros de Midoriya se desplomaron. No, se contuvo de llorar. No era el momento ni el lugar. Pero tenía que hacerlo. Tengo que ser fuerte ahora. Todo tiene que parecer bien para que nadie se preocupe. Tenía que estar preparado para matar a All For One cuando llegara el momento. Tenía que hacerlo. All For One puede ser un monstruo, pero aún así, ver un cuerpo que no respiraba, que estaba desprovisto de vida, sus manos temblaron brevemente antes de que Kodai pusiera las suyas sobre ellas. Está bien, dijo, y entonces lo abrazó. No tienes que actuar como si todo estuviera bien. Porque no lo está. Te sientes mal, ¿verdad? Midoriya asintió, pero no dijo nada. Kodai lo abrazó con más fuerza. Hiciste lo correcto. ¿Y te sientes mal por eso, por matar a esos monstruos? Kodai hizo una pausa. Midoriya esperó. A que los insultos estallaran, a que quisiera encogerse sobre sí mismo. Internamente, sentía algo diferente a lo que normalmente sentía en situaciones como estas, donde hacía algo malo. Eres una persona realmente buena. La mayoría no se sentiría mal por matar a alguien como ellos. Tienes compasión. Pero también sabes lo que hay que hacer, ya eres un héroe de verdad. Midoriya se quedó paralizado ante eso y Kodai se apartó de él, sonriendo radiante. Su sonrisa le recordaba a Midoriya a una estrella. ¿Te importa si te llamo Izuku? Preguntó Kodai, y Midoriya solo pudo asentir mientras oía risas en su mente. Las risas de Nana, específicamente. Bien, entonces llámame Yui, dijo ella, respirando hondo, levantándose y caminando rápidamente hacia la puerta. ¿Quieres tener una cita conmigo? Midoriya parpadeó antes de que apareciera una voluta de humo y lo golpeara. ¿Qué? No, Yui se giró lentamente y lo miró. Respiró hondo antes de murmurar algo sobre una voz en su cabeza y luego habló. Izuku Midoriya. Eres, con diferencia, la persona más amable que he conocido. Eres bondadoso, compasivo, y eres realmente lindo. Midoriya se puso rojo. Muy rojo. Rápido. Sálvalo antes de que muera por toda la sangre que se le sube a la cabeza. ¿Quieres tener una cita conmigo? Di que sí o te castraré usando el don de En, dijo Nana de inmediato con un tono amenazante en su voz. Sin embargo, Midoriya seguía teniendo problemas con la pantalla azul. La única vez que lo habían invitado a salir, lo llevaron a un callejón oscuro donde casi lo canibalizaron, antes de que Kacchan lo salvara. Probablemente, ahora que Midoriya lo pensaba, esa fue la única cosa buena que Kacchan había hecho por él. Pero volvamos a la tarea que nos ocupa, Midoriya lo pensó. Yui Kodai era la persona que mejor conocía, además de su madre y All Might. Y podía afirmar con seguridad que, era sincera. Así que, tras 5 largos minutos de silencio, Midoriya reaccionó. Sí, la sonrisa de Yui reapareció y Midoriya sintió que su corazón latía de una forma probablemente no muy saludable. Más tarde estaré libre. Tú también deberías estarlo. ¿Qué te parece si nos vemos entonces? Midoriya solo pudo asentir.
fueron las últimas palabras de Yui antes de marcharse. Midoriya bajó la mirada, luego la levantó. Entonces, aunque le dolía muchísimo, cogió su teléfono y marcó un número al que no había llamado en mucho tiempo. Necesitaba distraerse del hecho de que iba a tener una cita ese día. Cuando sonó el teléfono, cesó el remolino de plumas. Bakugo maldijo al oírlo. ¿Qué querrá ahora esa bruja? Dijo que la llamaría por las noches. Y así lo hizo. Entonces, ¿por qué se molestaba? Oh, es Deku, ¿qué demonios querría? Bakugo había visto las noticias. ¿Acaso iba a presumir de su victoria? Contéstalo, podría ser importante, le dijo su mentor del día. Aux había sido muy bueno ayudándolo a aprender a combatir a varios enemigos a la vez. Y desde diferentes ángulos también. Por lo general, conviene contestar las llamadas. Bien, respondió Bakugo, acercando el teléfono a su oído. Aux no necesitaba escuchar las fanfarronadas del maldito Deku. ¿Vas a presumir de haber derrotado a esos dos extras hoy? ¿Qué va? Deku los había matado. Pero casi muere. Algo que Bakugo sabía que no pasaría si estuviera en su lugar. ¿Recuerdas aquella apuesta que hicimos hace 3 años? Preguntó Deku, y Bakugo se quedó helado al instante. ¿Cómo demonios? ¿Por qué? ¿Qué? Gané. Envía la figura de edición platino la semana que viene. Deku colgó y Bakugo guardó su teléfono con calma. Entonces cayó de rodillas y golpeó el suelo con el puño. ¡Hijo de puta! Aux parpadeó. ¿Estás bien? Perdí una maldita apuesta, si había algo en lo que Bakugo sabía que era malo, era en hablar con la gente en un sentido romántico. No le interesaba mucho el romance. Pero había una apuesta que había hecho por una de las figuras de All Might de primera edición, en perfecto estado, de Deku. Ya veo, entonces, ¿volvemos a entrenar? Preguntó Aux, con un aire algo triste. Podríamos tomarnos un descanso, necesito procesar un trauma, dijo Bakugo, y ante eso, Aux se relajó. De acuerdo. Mientras tanto, iré a informar al presidente. Nos vemos en un rato, chico. Aux salió volando y Bakugo maldijo de nuevo. Maldito seas, Deku. En cuanto terminó la llamada, una enfermera examinó a Midoriya y le pidió que esperara en su habitación mientras llevaban a Ingen una bebida para que estuvieran todos juntos. Una vez allí, un hombre con mutaciones caninas los observó. Hola, guau, saludó el hombre. Soy el jefe de policía Kenji Tsuragame. Ahora, ustedes dos, miró a Ida y Midoriya, quienes se enderezaron. Lo que hicieron estuvo bien. Pero aún así, se enfrentaron a dos villanos sin licencia de héroe. Intenten no convertirlo en un hábito, aunque este caso pueda clasificarse como defensa propia. Y todos eran villanos de rango A o superior. Sí, señor. Respondió Ida de inmediato. Sin embargo, Midoriya parecía inseguro. ¿Y yo, señor? El jefe de policía frunció el ceño. Luchaste contra dos villanos de rango S que te atacaron primero. Pero también, levantó un papel y Midoriya lo leyó. Se mantiene en secreto para el público en general. Pero los villanos de rango A o superior tienen órdenes de ser capturados vivos o muertos. A los estudiantes de héroes solo se les informa de esto al final de su segundo año. No te acusarán de asesinato. No te preocupes, guau. Midoriya se relajó al oír eso. Gracias, señor. Pero, esa ley tenía sentido. La mayoría de los villanos de rango A o superior eran criminales horribles o representaban una gran amenaza para la seguridad de las personas. Por ejemplo, si un villano hacker era lo suficientemente bueno y se demostraba que era malicioso, probablemente se le otorgaría el rango a eso, tiene bastante sentido, por desgracia. Pero, ¿puedo preguntar por qué no oímos hablar más de héroes que matan villanos? Preguntó Ida, levantando la mano antes de hacer varios golpes con ella, lo que hizo que Midoriya se preguntara por qué lo había hecho. Puedo responder a eso, dijo Ingenium, levantándose de la cama y volviéndose para mirar a los estudiantes de héroes. Por lo general, los héroes no quieren matar. Tanto por principios morales como porque los criminales no pueden enfrentar la justicia si están muertos. Las familias no pueden encontrar consuelo. Así que, la mayoría de las veces, los héroes deciden intentar capturar a los villanos, y también por la publicidad. Al público no le agrada la mayoría de los héroes que matan. Midoriya tragó saliva. No me importa la publicidad, pero esto apesta, quería ser un héroe como All Might. La gente no se sentirá segura ahora, simplemente asumirán que soy una especie de asesino malvado que matará al villano sin importar que, la señora Kizuki le había inculcado que la mayoría de los periodistas eran unos buitres. ¿Y el público?
Eran aún peores. El jefe de policía soltó una risita, sacando a Midoriya de sus pensamientos. No te preocupes. La mayoría de los casos de indignación pública se deben a que los villanos se convierten en mártires tras su muerte. Muscular y Júpiter no eran el tipo de villanos que inspiraran. Además, no dejaron ningún mensaje final. Estarás bien. Gracias, dijo Midoriya, dejando caer los hombros. Aún no se sentía del todo bien con lo del asesinato, pero al menos no tuvo que lidiar con ningún problema más allá del daño a su salud mental. ¿Sigues pensando que eres capaz de matar a All for One? Si no, dejarlo incapacitado permanentemente es sin duda una opción que estamos dispuestos a considerar, dijo Sekon de repente, hablando por primera vez ese día. Al menos, con Midoriya. No lo sé, fue todo lo que Midoriya pudo responder. Ahora que había arrebatado una vida, no sabía qué sentir al respecto. Su único consuelo era que All for One era la única persona a la que buscaría activamente matar gracias a One for All y al hecho de que All for One tenía casi 2 siglos de crímenes a sus espaldas. Entonces esperaremos hasta llegar a ese punto, noveno, dijo Segundo antes de hacer una pausa. Un consejo. Dúchate rápido. Asegúrate de oler bien y no a sangre seca para tu cita. Ya me lo agradecerás. Bien, no he hecho nada en las últimas horas después de una gran pelea sangrienta. Midoriya volvió a la realidad al darse cuenta de que el jefe de policía estaba regañando a Ingenium por no haber sacado inmediatamente a los estudiantes y huido. Luego concluyó. Pronto hablaré con Skycrawler y su alumno sobre su papel. Pero no tengo palabras para agradecerles a ustedes tres por ayudar a que las calles sean más seguras. Les deseo una pronta recuperación. Y luego se marchó. Midoriya, Ida e Ingenium se miraron. Luego Ingenium miró a Midoriya. ¿Puedes esconderme de tu madre durante los próximos años? Fue lo primero que preguntó, haciendo una mueca al sentir que el edificio se congelaba. Probablemente no esté muy contenta conmigo por todo esto. Puede que sea cierto, Tensei. Pero estoy seguro de que la señorita Midoriya es una mujer perfectamente razonable que lo entendería si lo hablaras con ella. Además, tú también resultaste gravemente herido, dijo Ida, quedándose paralizado de repente al oír esa única palabra en todo el edificio. Tensei. Ida miró a Midoriya. Por favor, salva a mi hermano. Midoriya tragó saliva. Nana. Segundo. Pero no vino nadie. ¿Puedo ir a entrevistarlo mañana? Por favor. Necesito saber más. Dijo Curious, echando espuma por la boca mientras miraba a Redestro, quien sostenía a Eri cerca de él mientras leía las noticias. Gran comandante. Puedes entrevistar a Midoriya cuando quieras, Curioso, el líder del Ejército de Liberación Meta frunció el ceño. Me temo que me preocupan otros asuntos. Asuntos que involucran a nuestro científico loco favorito. Curious miró la pantalla. Se revela que el Dr. Osaka es un villano, el complejo fue destruido, no hay rastro de él por ninguna parte, se presume que está vivo y escondido en algún lugar. Oh, vamos. Curious levantó los brazos al aire y Redestro simplemente asintió. Es una tragedia. Pero a ese hombre le han desmantelado toda su operación. No supondrá un problema por un tiempo, a menos que encuentre aliados. Lo cual es improbable. Redestro miró a Eri, que observaba el reportaje borroso no era una sonrisa, pero sí había esperanza. Sin embargo, Chisaki no podrá volver a hacerle daño a nadie si decide entrar él mismo en Deika. Eso está bien, pero ¿qué pasa si intenta algo? Preguntó Curious, mirando a Eri, quien apretó con más fuerza la chaqueta del traje de Redestro. El hombre malo ya no me hará daño. Ella solo se aferró con más fuerza mientras miraba a Redestro, quien sonrió. Si lo intenta, ni siquiera se acercará. Estás completamente a salvo, mi pequeño unicornio. Ningún villano te hará daño, le acarició suavemente la cabeza a su hija. Notó distraídamente que su cuerno había crecido un poco, pero no le dio importancia, todavía no comprendían del todo su meta-habilidad. Pero esperaban progresar pronto. Eri se relajó entonces y Redestro miró a Curious. Tienes ese último regalo para Chisaki, ¿verdad? Curioso simplemente sonrió maniáticamente. Apareció de la nada, como un destello. Ella podía ver. Podía verse a sí misma. La piel marcada por cicatrices. Le dolía el cuerpo. Sentía el alma destrozada. Ahora bien. Levántate, su cuerpo se movió por sí solo mientras su cabeza se giraba hacia el demonio. Bienvenido al mundo, el demonio sonrió, con un vaso lleno de líquido girando en su mano. Prisma, coronó el diablo. La sonrisa del diablo le provocó escalofríos a Toru,
Prisma. Tooro Agakure solo deseaba vivir una vez más.